Despertándome con el sonido del despertador, me quedé unos segundos inmóvil, tratando de recordar qué día de la semana era. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el espacioso dormitorio. El silencio llenaba el aire, un silencio al que aún no me acostumbraba. Por primera vez en muchos años, estaba sola en casa. Daniel, mi esposo, había viajado a Bruselas para una conferencia, y los niños se habían ido a un campamento de verano. Por lo general, estas mañanas eran un caos. Emma discutía con Lucas por cualquier tontería. Daniel se apresuraba a arreglarse la corbata y yo intentaba encontrar tiempo para un sorbo de café. Ahora el apartamento estaba lleno de una inesperada calma. Me levanté lentamente de la cama. Me puse una bata ligera y me dirigí a la cocina. Preparar café se había convertido en un pequeño ritual para mí. El ruido de la cafetera, el aroma de los granos recién molidos, el primer sorbo de la bebida caliente. Sentada en la mesa de la cocina, miré por la ventana hacia la tranquila calle de Madrid. El sol comenzaba a calentar las fachadas de piedra antigua, y sentí como una ligera melancolía se infiltraba en mis pensamientos. El trabajo en el estudio ocupaba la mayor parte de mi tiempo, pero últimamente se sentía más como una rutina que como una fuente de inspiración. Los nuevos proyectos parecían copias de los anteriores. Sabía que hacía bien mi trabajo, pero cada vez que miraba los planos, sentía que faltaba algo. Tal vez eso era lo que me faltaba en la vida en general. El teléfono sonó y vi un mensaje de Lucía. Descansa mientras puedas. Pronto necesitarás energía. Te llamo más tarde. Sonreí. Lucía siempre tenía el don de hacerme sonreír, incluso en los momentos más cotidianos. El día de hoy se presentaba vacío, lo cual me producía tanto alegría como temor. Por primera vez en muchos años, tenía la oportunidad de centrarme en mí misma, pero en lugar de sentirme libre, me invadía una ligera inquietud. Tal vez sea una oportunidad para cambiar algo en mí, pensé mientras terminaba mi café. Después de un día habitual en el trabajo, volví a casa cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Lucía. Sonreí, porque las llamadas de mi mejor amiga solían dar inicio a las conversaciones más interesantes. Hola, querida. Espero no interrumpirte mucho. Su voz sonaba como si acabara de disfrutar de un cóctel en la playa. Para nada, justo voy de camino a casa. ¿Cómo va tu descanso? Pregunté mientras pulsaba el botón del ascensor. Fantástico. Portugal es pura magia. Pero, escucha, tengo un pequeño problema y necesito mucho tu ayuda. En su tono apareció una nota de tensión. ¿Qué ha pasado? Pregunté bajando un poco la voz al entrar al ascensor vacío. ¿Recuerdas que te mencioné que estaba renovando el baño? Pues parece que esta idea se convirtió en un desastre. Todo se ha alargado y ahora mi apartamento es completamente inhabitable, explicó ella sin apenas detenerse para tomar aire. ¿Y cómo puedo ayudarte? Dije con una ligera preocupación, ya imaginándome las interminables listas de tareas que Lucía podría inventar. Alejandro ha vuelto a Madrid. Acaba de terminar sus estudios en París y le han ofrecido un contrato increíble para un proyecto con una marca de moda. Pero, por el tema de las obras, no tiene dónde quedarse. Pensé que tal vez podrías alojarlo por unas semanas, dijo rápidamente, como si temiera que la interrumpiera. Alejandro, me sorprendí un poco. Mi memoria evocó la imagen de un chico delgado con ojos traviesos que jugaba en el patio con mis hijos hace algunos años. Tu hijo ya no es un niño, ¿verdad? Te va a encantar. Es completamente adulto, muy educado y responsable. Y, sinceramente, no será por mucho tiempo, solo hasta que terminen las obras. Sofía, por favor, sé que siempre ayudas si puedes. Su voz se suavizó, como siempre cuando quería algo. Hice una pausa. Realmente había espacio en el apartamento, y no encontraba una razón convincente para negarme. Además, decirle no a Lucía era prácticamente imposible. Está bien, pero solo por un tiempo, dije, tratando de convencerme de que no sería nada complicado. Eres un ángel. Le diré que puede ir esta misma noche. Sofía, me salvaste. Al colgar, me quedé un momento inmóvil en el pasillo. Mis pensamientos giraban en mi cabeza. ¿Había sido una buena idea aceptar? Pero ya había tomado la decisión, así que me apresuré a preparar la habitación de invitados para el nuevo huésped.
Mi tranquila noche, al parecer, estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Cuando sonó el timbre de la puerta, noté cómo mi respiración se aceleraba un poco. No es nada especial, pensé. Es solo el hijo de Lucía, a quien conozco desde que era un niño. Sin embargo, la sensación de incertidumbre era más fuerte de lo que esperaba. Al abrir la puerta, por un momento me quedé sin palabras. En el umbral no estaba el chico que recordaba, sino un hombre alto y apuesto. Su rostro lucía serio, pero en sus ojos brillaba una calma apenas perceptible. Su cabello oscuro ligeramente despeinado, una barba ligera y un elegante abrigo negro le daban una apariencia inesperadamente madura. Hola, Sofía, dijo con una leve sonrisa. Su voz era más grave de lo que recordaba y sonaba segura. Gracias por recibirme. Reuniendo mis pensamientos, respondí. Pasa, siéntete como en casa. Él entró, llevando una pequeña maleta negra y una mochila al hombro. Cerré la puerta y lo observé mientras miraba el apartamento con atención. Su mirada examinaba cada detalle. Las fotos en la estantería, los libros en el salón, incluso los candelabros. Es un lugar muy acogedor, dijo, girándose hacia mí. Mi madre siempre decía que tienes un gusto maravilloso. Gracias, es un cumplido agradable, respondí, sintiendo cómo una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Déjame mostrarte tu habitación. La habitación de invitados era pequeña pero luminosa. Había preparado la cama con ropa de cama limpia y dejado unas toallas sobre una silla. Es temporal, hasta que terminen las obras en casa de tu madre. Espero que te sientas cómodo, dije, señalando la habitación con un gesto. Más que cómodo, respondió él, dejando su maleta junto a la cama. Gracias de nuevo. Sé que esto puede ser una molestia, pero intentaré ser lo menos intrusivo posible. Me reí, tratando de aliviar la tensión. No es ningún problema. Solo sigue unas reglas básicas. No dejes los platos en el fregadero, no ocupes el baño durante una hora y todo irá bien. Él sonrió, y su expresión se suavizó. Entendido. Durante la cena nos sentamos en la cocina y hablamos. Me contó sobre sus estudios en París, sobre su pasión por el diseño de interiores y el nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Yo lo escuchaba, sorprendida por cuánto había cambiado. Antes lo recordaba como un adolescente algo tímido, pero ahora hablaba con claridad y entusiasmo, como un verdadero profesional. París me enseñó a no tener miedo de arriesgar, dijo, gesticulando ligeramente para enfatizar sus palabras. Pero volver a Madrid es una sensación completamente diferente. Es como empezar de cero. Asentí, dándome cuenta de que entendía lo que quería decir. En algún momento noté que nos habíamos quedado hablando más tiempo del que había planeado. Recogí los platos para terminar la cena. Gracias por una velada tan agradable, Sofía, dijo ayudándome a limpiar la mesa. Si necesitas algo, solo dímelo. Estoy dispuesto a ayudar. Ya veremos cuánto tiempo puedes mantener esa promesa, respondí en tono de broma. Esa noche me quedó una extraña sensación. Alejandro ya no me parecía un niño, y eso me hacía sentir algo inusual. Son solo unas semanas, pensé mientras me iba a dormir esa noche, pero en el fondo sabía que esas semanas podrían cambiar la rutina de mi vida. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. Alejandro no solo resultó ser un huésped educado, sino también un gran conversador. Pasaba sus días trabajando en su proyecto, pero las noches comenzamos a pasarlas juntos. Al principio era casualidad, pero pronto se convirtió en una especie de tradición. Una noche, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina sosteniendo una botella de vino. Pensé que la cena sería mejor con esto, dijo mostrándome la etiqueta. Es un buen Rioja. Espero que te guste el vino tinto. Me encanta, respondí, algo sorprendida por su atención. Pero eso no significa que te salvarás de ayudar. Pon la mesa. Él sonrió y comenzó a sacar platos del armario. No tenía esa torpeza que muchos hombres suelen mostrar en la cocina. Sus movimientos eran seguros y su presencia transmitía calma. En la mesa hablamos de diseño, arquitectura y cómo nuestras profesiones se entrelazaban. Le conté sobre mis proyectos y él compartió detalles de su sala de exposición.
En algún momento me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía conversaciones tan profundas e interesantes. Tienes un increíble sentido de la armonía, Sofía, dijo, inclinándose un poco hacia adelante. Puedo verlo incluso en los detalles de tu apartamento. Utilizas el espacio para que hable por sí mismo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Normalmente, las personas notaban solo lo superficial, pero él veía algo más. Definitivamente eres diseñador si notas esos pequeños detalles, respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. La noche siguiente sugirió reorganizar los muebles del salón. Tus muebles son hermosos, pero su disposición oprime el espacio, explicó con un tono casi profesional. De acuerdo. Si estás dispuesto a ayudar, probemos, respondí, más en tono de broma. Movimos el sofá y las sillas, riendo por lo torpe que parecía todo el proceso. Él explicaba con entusiasmo cómo ciertos colores y formas influían en la percepción del espacio. Cuando terminamos, la sala realmente lucía diferente, más amplia, más cálida. Tenías razón, admití, observando el resultado. Parece que tienes talento no solo para los planos. Y tú tienes talento para aceptar críticas, respondió con una sonrisa ligera. Esas noches se convirtieron en una inesperada fuente de alegría para mí. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía hablar sobre cosas que realmente me interesaban. Alejandro era inteligente, ingenioso y sincero. Con él, todo parecía fácil, quizás demasiado fácil. A veces me sorprendía pensando que me hacía falta algo de eso en mi vida. Una noche decidí tomarme un descanso de todo y le propuse a Alejandro compartir una copa de vino en la terraza. El sol casi se había puesto, dejando el cielo teñido de tonos cálidos de rosa y naranja. Nos sentamos en cómodas sillas, observando cómo la ciudad se sumía en la tranquilidad de la noche. Este lugar es maravilloso, dijo mirando el horizonte. En París no tienes estas vistas, todo es más rápido, más intenso. Es verdad, respondí, tomando un sorbo de vino. Aunque a veces también sueño con algo más dinámico, un ritmo que te saque de tu zona de confort. Él sonrió, pero en lugar de responder, permaneció en silencio por un momento. Noté cómo su mirada se posaba en mí, y algo en su expresión cambió. En sus ojos había algo personal, incluso vulnerable. Sofía, dijo de repente, dejando su copa a un lado. No sé si es el momento adecuado para decir esto, pero siempre has sido alguien especial para mí. Incluso cuando era más joven, sentía que me entendías mejor que nadie. Levanté las cejas, sorprendida. Sus palabras me tomaron totalmente desprevenida. Esperaba una conversación sobre algo trivial, no una confesión como esa. Alejandro, empecé, intentando mantener un tono calmado. Tal vez te sientes un poco perdido ahora mismo. Es un nuevo capítulo en tu vida, una nueva ciudad. Es normal sentirte así. Puede ser, respondió él sin apartar la mirada. Pero no puedo ignorar esto. Eres tan fuerte, tan segura de ti misma, que inspiras. Siento que puedo hablar contigo de todo. Bajé la mirada, tratando de encontrar las palabras correctas. Su sinceridad me desconcertó. Quería calmar la situación, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que sus palabras despertaron algo dentro de mí. Alejandro, eres joven, talentoso e inteligente. Tienes toda una vida por delante para encontrar aquello que realmente te inspire. Le dije finalmente, tratando de sonar suave pero firme. Él asintió, pero pude sentir que sus palabras habían dejado algo pendiente entre nosotros. Aquella conversación me dejó inquieta. Su honestidad, aunque incómoda, había tocado una parte de mí que no esperaba. Algo dentro de mí había cambiado, y aunque traté de convencerme de que todo estaba bajo control, sabía que algo importante había quedado sin resolver. Unos días después, Alejandro me pidió ayuda con la visualización de su proyecto. A mí siempre me ha gustado trabajar con planos, así que acepté sin pensarlo mucho. Nos instalamos en la cocina. La mesa estaba cubierta de su portátil, papeles, bocetos y hasta algunos lápices que parecía más bien sujetar por costumbre que por necesidad. Aquí hay algo que no encaja, dijo inclinándose sobre la pantalla. La iluminación se ve demasiado rígida.
Quiero transmitir ligereza, pero la visualización no lo refleja. ¿Qué opinas? Miré atentamente la pantalla. Su trabajo era realmente impresionante. Líneas precisas, combinaciones de colores atrevidas, cada detalle estaba bien pensado. Pero había algo en la composición que realmente no lograba transmitir esa sensación de ligereza. Quizás podrías añadir un poco de luz natural. Imagina que esta sala está abierta al atardecer. Añade tonos cálidos, sugerí, señalando algunas áreas específicas en la pantalla. Sí, eso podría funcionar, respondió él y ajustó los parámetros. Me quedé a su lado, señalándole detalles que podían mejorarse. En un momento, mientras trataba de atraer mi atención hacia un nuevo ángulo de vista, su mano tocó la mía. Mira aquí, dijo en voz baja. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante, pero eso fue suficiente para que sintiera una tensión repentina en el ambiente. Levanté la mirada y vi que él me observaba. Sus ojos se detuvieron en los míos un poco más de lo necesario, mostrando algo más que simple interés profesional. Mis pensamientos se detuvieron por un instante. Había algo en ese momento que no estaba bien. Rápidamente volví a concentrarme en el trabajo, intentando disipar la incomodidad. Esto se ve mucho mejor, dije deliberadamente, enfocándome en la pantalla. Añade algunos detalles en estas áreas y la composición será perfecta. Alejandro se recostó hacia atrás, pareciendo darse cuenta de que el momento ya había pasado. Asintió en silencio y volvió a concentrarse en el ordenador. Ese breve instante dejó una marca, una sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo entre nosotros. Aunque traté de ignorarlo, no pude evitar pensar que habíamos cruzado una línea que sería difícil borrar. Después de un día lleno de trabajo, me reuní con un colega para tomar un café. Nuestras reuniones eran poco frecuentes, pero siempre placenteras. Hablamos sobre proyectos, nos reímos de anécdotas de la oficina, y por unas horas logré desconectar de todo lo demás. Sin embargo, al llegar a casa, noté que algo había cambiado en el ambiente. Alejandro estaba sentado en el salón con el portátil en las rodillas, pero no levantó la vista cuando entré. Sus hombros estaban tensos y sus dedos golpeaban el teclado con un ritmo que reflejaba frustración. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté mientras me quitaba el abrigo, tratando de romper el hielo. Él levantó la mirada y sus ojos brillaron con una mezcla de emociones que no pude identificar de inmediato. Bien, respondió escuetamente. Luego, casi sin mirarme, añadió. ¿Fue agradable tu reunión? Me detuve. Su tono tenía algo que me desconcertó. Sí, simplemente un café con un colega, respondí despreocupada. Estuvimos hablando de proyectos. ¿Por qué lo preguntas? Dejó el portátil en la mesa y se puso de pie. Siempre estás enviándole mensajes, ¿verdad? Preguntó de repente, y su voz tenía un matiz que no había escuchado antes. ¿Es algo serio? Sus palabras me dejaron perpleja. No sabía cómo responder de inmediato, así que me quedé mirándolo unos segundos. ¿De qué estás hablando? Dije finalmente, tratando de sonar tranquila. Es mi colega, trabajamos juntos. Pero siempre sonríes cuando le escribes. Hoy pasaste toda la tarde con él. Tal vez no debería preguntar, pero quiero saber. ¿Es alguien especial para ti? Su voz combinaba celos e incertidumbre, una mezcla que me sorprendió. ¿Es una relación laboral, Alejandro? Respondí más cortante de lo que planeaba. Lo que estás insinuando no tiene sentido. Estoy casada, y no tengo intención de discutir estas cosas contigo. Él guardó silencio, pero sus ojos permanecieron fijos en mí. Era evidente que estaba luchando con sus emociones, buscando las palabras adecuadas. Lo siento, dijo finalmente en voz baja. No debí reaccionar así. Fue una tontería. Asentí, sin saber muy bien cómo continuar la conversación. La tensión en la habitación era palpable, y aunque él había pedido disculpas, algo más profundo parecía estar detrás de su reacción. Ese momento dejó una grieta en nuestra relación. Aunque intenté minimizarlo, no pude evitar sentir que los celos de Alejandro no eran solo una cuestión de inseguridad, sino el reflejo de algo que había crecido más allá de lo que ninguno de los dos quería admitir. La noche siguiente, cuando volví a casa, Alejandro ya me estaba esperando. Estaba sentado en la terraza con una copa de vino en la mano, y de inmediato noté que algo no iba bien.
Sus hombros estaban caídos y su mirada estaba fija en el cielo nocturno. Después del conflicto del día anterior, no quería empezar otra discusión, pero tampoco podía ignorarlo. Hola, dije al acercarme. Pareces pensativo. Él levantó la cabeza e intentó sonreír, pero fue una sonrisa débil. Hola, Sofía, respondió haciendo un gesto para que me sentara junto a él. Quiero hablar contigo. O mejor dicho, necesito hacerlo. Su seriedad me puso un poco nerviosa, pero me senté, dejando mi copa sobre la mesa con cuidado. Te escucho, respondí, esforzándome por mantener la voz tranquila. Él permaneció en silencio unos segundos, luego respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Sofía, ¿ya no puedo seguir guardándome esto? Dijo al fin, mirándome directamente a los ojos. Sé que no está bien. Sé que hay una gran diferencia de edad entre nosotros y que esto no tiene lógica. Pero no puedo negar lo que siento. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus palabras parecían irreales, pero la intensidad en su mirada no dejaba lugar a dudas. Continuó. Desde que volví, tú te has convertido en algo más que la amiga de mi madre. Eres tan fuerte, tan inteligente, tan hermosa. Nunca había sentido esto por nadie. Tomé aire profundamente, intentando encontrar una respuesta. Durante estos días había sentido que algo cambiaba entre nosotros, pero escucharlo decirlo en voz alta era algo completamente diferente. Alejandro, dije finalmente, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Agradezco mucho lo que me estás diciendo. Pero tienes que entender que esto es solo un reflejo de las circunstancias. Eres joven, estás en un lugar nuevo y yo estoy aquí, cerca. Pero no son sentimientos reales, son solo las circunstancias. Él negó con la cabeza, su voz firme. No, Sofía, es mucho más que eso. Sé que lo sientes también. Tal vez no quieras admitirlo, pero está ahí. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, algo que no quería reconocer, pero sabía que no podía dejar que las cosas continuaran por ese camino. No podemos hacer esto, dije con firmeza. No puede ser algo real, tienes que entenderlo. Él guardó silencio, pero sus ojos no se apartaron de mí. Parecía estar buscando alguna señal de que mis palabras eran menos definitivas de lo que parecían. Pero aparté la mirada, evitando ese contacto que hacía que todo fuera más difícil. No quiero herirte, Alejandro, añadí en voz baja. Eres una persona increíble, pero esto no está bien. Asintió, bajando la mirada. Lo entiendo, dijo en un tono casi inaudible. Su voz era contenida, pero pude ver cuánto le costaba aceptar mis palabras. Esa conversación me dejó profundamente perturbada. Sentía que había perdido el control de la situación, y aunque intenté convencerme de que había hecho lo correcto, no podía ignorar que algo entre nosotros había cambiado para siempre. La siguiente noche ocurrió algo que había intentado evitar a toda costa. En el apartamento reinaba el silencio, pero la tensión acumulada en los últimos días era palpable. Estaba ocupada con mis cosas, intentando concentrarme, pero la presencia de Alejandro, aunque no lo viera, era imposible de ignorar. De repente, apareció en la sala. Su expresión era decidida, incluso un poco molesta. Tenemos que hablar, dijo desde el marco de la puerta, con un tono firme pero contenido. Dejé el libro que tenía en las manos y lo miré. Alejandro, ya hablamos sobre esto. Pensé que habías entendido, respondí, tratando de mantener un tono calmado. ¿Entendido? Replicó con una sonrisa amarga. Dices que todo esto es solo circunstancial, que va a pasar. Pero, ¿cómo puedes ignorar lo que está ocurriendo entre nosotros? Sus palabras despertaron en mí una mezcla de frustración y algo más, algo que no quería admitir. Me levanté, intentando mantener mi compostura. Esto no es entre nosotros, Alejandro. Es solo tu manera de escapar de la realidad, dije, tratando de convencerlo y convencerme a mí misma. ¿Escapar de la realidad? Se acercó un poco más. Sus ojos ardían con intensidad. ¿La realidad es que no puedo dejar de pensar en ti?
Sé que no está bien, pero no puedo ignorarlo. Basta, lo interrumpí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No podemos seguir hablando de esto. No cambiará nada. Tienes que entender que... No terminé la frase. Sin decir una palabra, él dio un paso más y, de repente, se inclinó hacia mí. Sus labios tocaron los míos, y por un instante el mundo entero pareció detenerse. No fue un beso cualquiera. Fue una explosión de emociones contenidas que ambos habíamos estado evitando. Mi primer instinto fue apartarme, pero en lugar de hacerlo, me quedé quieta. Durante ese breve momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos él, yo y esa conexión que había intentado negar. Entonces, de golpe, volví a la realidad. Me separé de él rápidamente, dando un paso atrás. Esto fue un error, dije con la voz temblorosa, intentando recuperar el control. No podemos hacer esto. Él me miró, sus ojos llenos de emociones que no podía descifrar. Quería decir algo, pero no lo hizo. Desvié la mirada, incapaz de enfrentar su expresión. Sin esperar una respuesta, me giré y me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. En la soledad de mi cuarto, traté de procesar lo que había sucedido. Sabía que no debía haber ocurrido, pero ese momento lo había cambiado todo. Y aunque intentaba convencerme de que podía volver a la normalidad, en el fondo sabía que el punto de retorno ya no existía. Los días siguientes transcurrieron con una extraña tensión entre nosotros. Ambos tratábamos de comportarnos como si nada hubiera pasado, pero era evidente que algo había cambiado. Nuestras conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario, y las noches que antes compartíamos quedaron en el pasado. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su habitación o hablando por teléfono con sus clientes. Yo, por mi parte, intentaba sumergirme en mis proyectos, pero mis pensamientos seguían volviendo al beso que había intentado olvidar. Aquel instante seguía grabado en mi memoria, una mezcla de deseo, culpa y confusión que no sabía cómo manejar. Una tarde, al volver del trabajo, noté que las cosas de Alejandro estaban cuidadosamente apiladas junto a la puerta. Él estaba en el pasillo, con su chaqueta en la mano. Ya está listo el apartamento, dijo con una voz neutral. Era imposible descifrar sus emociones, pero sus ojos reflejaban algo más. Una mezcla de tristeza y resignación. Asentí, tratando de ocultar la mezcla de alivio y vacío que sentía. Es lo mejor, creo, para ambos. Respondí, forzándome a sonar lógica, aunque mi corazón no lo sentía de esa manera. Él esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Gracias por todo, Sofía, por tu hospitalidad, por tu ayuda, por... Se interrumpió, dejando la frase incompleta. Eres especial. Intenté encontrar algo que decir, pero las palabras no salieron. Extendió la mano y casi automáticamente la estreché. Su mano era firme y cálida, pero el contacto fue breve. Cuídate mucho, dijo mientras daba un paso hacia atrás. Luego tomó su equipaje y salió por la puerta, dejándola entreabierta tras de sí. Me quedé inmóvil, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Sentí como si algo importante hubiera llegado a su fin. Por un lado, me invadía una sensación de alivio. Por otro, una punzada de vacío. Era como si algo que podía haber sido significativo se hubiera perdido para siempre. De regreso en mi habitación, intenté concentrarme en las tareas diarias. La rutina me ofrecía un escape, pero incluso mientras me ocupaba de pequeñas tareas, mis pensamientos volvían a Alejandro. Había tocado algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo, algo que creía olvidado. Sabía que esto era lo mejor, que había hecho lo correcto, por mi familia, por mis hijos, por la estabilidad de mi vida. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, un dolor silencioso se instalaba en mi pecho. Me repetía que esto debía quedar en el pasado. Pero en el fondo sabía que, aunque Alejandro había salido de mi vida, la huella que dejó en mí tardaría mucho en desaparecer. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Los niños regresaron del campamento, y Daniel llenó la casa con sus historias sobre el trabajo. Todo parecía como antes, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía mirar mi vida de la misma manera. Cada vez que pasaba por la habitación de invitados,
recordaba las horas que pasé con Alejandro trabajando en sus proyectos. Me sorprendía esperando escuchar su voz o ver su figura entrar en la cocina, aunque sabía que no iba a suceder. Alejandro dejó algo más que su presencia temporal en mi vida. Dejó preguntas que no podía responder. Una tarde, cuando los niños estaban en la escuela y Daniel en el trabajo, me senté en la terraza con una taza de café. La vista de la ciudad, que siempre me había parecido estable y predecible, ahora me parecía distinta. Pensé en lo fácil que era construir una vida basada en ilusiones, en la comodidad de no salir de la zona de confort. Alejandro fue como un soplo de viento que me recordó que la vida puede ser diferente. Me prometí a mí misma no volver a esta historia, pero era imposible. Guardé todo dentro de mí, sin compartirlo ni siquiera con Lucía. Era mi secreto, mi dolor silencioso y mi despertar silencioso. Sabía que había tomado la decisión correcta. Correcta para mi familia, para mis hijos, para la estabilidad que habíamos construido. ¿Pero era correcta para mí? Cada vez que esta pregunta surgía en mi mente, sentía cómo mi corazón se encogía. Finalmente, decidí que era hora de seguir adelante. Pero no de la misma manera que antes. Empecé a buscar más momentos para mí, más espacio para recordar quién era fuera del trabajo, de la familia, de la rutina. Me inscribí en un curso de diseño que llevaba años postergando. Comencé a leer más, a caminar más, a permitirme vivir más. Alejandro dejó una marca en mi vida, no una que destruyera, sino una que me recordó que siempre tenemos la capacidad de elegir. Aunque nunca supe qué fue de él después de nuestra última conversación, esperaba que encontrara su camino. Y mi camino, aunque había cambiado, ahora era más consciente. Me prometí que, aunque esta historia solo fuera un breve momento de vulnerabilidad, nunca más me olvidaría de la importancia de escuchar mi propia voz y de ser honesta conmigo misma.